años, más o menos por el 50, surge, y aquí presten atención, en República Checa, la Escuela de Fisioterapia de Praga, con Vladimir Janda a la cabeza, ¿no? Un grupo de intelectuales, bastante dotados por cierto, que empiezan a hablar de la función. Hablan de la función muscular, de la función músculo-esquelética, ¿no? Es donde se empieza un poquito esto, ¿sí? Los conceptos de Janda tenían que ver con que él había analizado, ¿no?, a través de una experiencia propia. A él le da la polio, sufre, se infecta, se contagia de poliomielitis, ¿no?, que es una enfermedad a la médula espinal, básicamente es un virus, ¿no?, que hace que vaya perdiendo el cuerpo condiciones motoras, ¿no?, que los músculos se vayan atrofiando, ¿no? Entonces él empieza a estudiar un poco esto, se empieza a meter de lleno, y él encuentra que hay características que van más allá de la enfermedad que él nota en la población humana, ¿no? Entre muchas otras cosas, él habla, por ejemplo, de desequilibrios musculares, ¿no? ¿Qué significa desequilibrios musculares? Él básicamente lo define como un músculo con poco tono muscular hace que su músculo antagónico tenga mayor tono muscular, ¿sí? Eso es por un efecto de inhibición recíproca, ¿sí? De Sherry nos habló de eso más detalladamente. Pero es así, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la zona media, ok, hablemos del recto abdominal. Si tenemos un recto abdominal débil, ¿no?, con poco tono muscular, su músculo antagónico va a tener mayor tono muscular. ¿Cuál sería el músculo antagónico del recto abdominal? Exactamente, el cuadrado lumbar. Entonces la espalda baja va a tener mayor tono muscular, ¿no? Lo cual es un problema. Y es una tendencia en realidad, ¿no? La mayoría de la gente sufre o ha sufrido dolores de espalda, ¿sí? Como Stuart McGill, el especialista número 1 en biomecánica de la columna vertebral, dice que un ser humano no va a pasar por este mundo sin alguna vez eventualmente haber sufrido de un dolor de espalda, ¿no? O sea, es algo común. A mucha gente le pasa, a todo el mundo le ha pasado, algunos más que otros, ¿no? Pero es un poquito esa tendencia, ¿no? Existe. También Janda hablaba, por ejemplo, de deficientes patrones motores, ¿no? Una deficiencia de patrones motores y una deficiencia en el aprendizaje del control motor, por ejemplo, ¿no? Hablaba de que los patrones motores disfuncionales, ¿sí?, los patrones motores erróneos, por repetición, empezaban a sustituir a los patrones motores correctos, ¿sí?, por repetición, ¿no? Alguien se lesiona, por ejemplo, ¿no? El tobillo, pongamos, la rodilla, pongamos. ¿Qué pasa? Se desplaza igual. Por lo general, renguea, ¿no? Medio renguea, en distintos grados, pero como que cojea, renguea, ¿no? Nadie le enseñó a renguear, ¿sí? Si un niño se lesiona, va a cojear. Nadie le enseñó cómo hacerlo. Su cuerpo se va a adaptar a esa lesión, ¿no? Si no resolvemos ese tema con eficiencia, ¿sí?, probablemente algo de ese patrón motor disfuncional e incorrecto se quede, de acuerdo al tiempo que haya estado, digamos, realmente influyendo ese dolor en el patrón motor, ¿no? Entonces, por repetición, ¿sí?, un patrón motor incorrecto puede sustituir un patrón motor correcto, lo cual genera un desaprendizaje motor, que llaman, ¿sí? Uno aprende de nuevo, pero para mal, ¿sí? Y esos patrones motores se quedan. Claro, si
sin llegar al nivel de una lesión. Simplemente con tener músculos inhibidos, músculos débiles, inactivos, ya se empiezan a ver patrones de movimiento y patrones posturales incorrectos. Una de las principales causas de patrones motores y patrones posturales incorrectos es el dolor, ¿no? El patrón de respuesta y de solución más inmediato que tiene el cuerpo al dolor, Yanda decía que era la flexión, la tendencia a la flexión. Por ejemplo, si hay un dolor de espalda, en cualquier zona, en la espalda media, digamos, ¿cómo va a estar la persona? ¿Va a estar así, derechita, o va a estar un poquito así? Hay una tendencia a la flexión. Si te lesionas, ponte el bíceps, tirón ahí. ¿Cómo va a estar tu brazo? ¿Bien estiradito o va a estar así, con una ligera tendencia a la flexión? Entonces, la respuesta más, el patrón de respuesta inmediato al dolor del cuerpo humano es la flexión. Tiende a flexionarnos, ¿no? Y la no actividad, ¿no? Y el estar tantas horas sentado, por ejemplo, ¿no? Produce pues un debilitamiento de músculos que se encargan, por ejemplo, de establecer nuestra postura, ¿no? Y ese debilitamiento va a hacer que pues esta estructura colapse, ¿no? Yanda también hablaba de, por ejemplo, la tensión articular, ¿no? Se alteraba. Alterabas el estrés sobre las articulaciones, ¿no? Por patrones de movimiento incorrectos, ¿no? Por ejemplo, una persona que siempre tiende a hacer valgo de rodilla, ¿no? Esto de que se van las rodillas adentro, va a tener, ¿no? Una molestia eventualmente sobre las rodillas en algún momento, ¿no? Por una sobrecarga pues, de la banda iliotibial. Simplemente. ¿Sí? Personas, por ejemplo, que sucede eso, les va a pasar simplemente por moverse mal. Por ejemplo, ya está, me dejó la sierra acá. ¿Qué carajo está coordinado, no? Oye, entonces está así la persona, todo bien, y eso se va a parar. Y se para así. Y normal, no pasa nada, ¿no? El cuerpo no tiene lucecitas, alertas que dicen que avisen, acá hay algo que está fallando. No. La persona hace algo siempre, hace algo para pararse. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces al año? Por años y de años, ¿no? La persona, entonces, imagínense en ejercicio. Peor todavía, son patrones motores que hay que corregir, ¿no? Imagínense con carga. Entonces, el señor Yanda pues ahondó un poquito en estos temas, ¿no? Los cuales empezaron a tener mucho sentido, como ustedes ahorita, por ejemplo, que le han encontrado cierto sentido, más o menos, ¿no? Lo que se ha dicho aquí, hasta ahora, ¿no? Entonces, especialistas, otros especialistas empezaron a compartir esta información, a llevarla, digamos, a estudios más profundos, más analíticos, y sí, realmente hasta hoy en día, ¿no? Muchas de las teorías del señor Yanda, pues, son de validez total, ¿no? Se han confirmado muchas de estas teorías. Y en la actualidad tenemos pues exponentes, ¿no? de este tipo de pensamientos, ¿no? Que también han desarrollado, ¿no? en base a esto lo que vendría siendo el entendimiento de lo que es entrenamiento funcional, porque esto empieza lo que dijimos empieza por empezar a pensar que se está perdiendo la función muscular, ¿no? ¿Sí? Entonces, entrenamiento funcional, ya en la actualidad, ¿puede pasar de este? No, sí. Vale, ok. Entonces, ya en la actualidad, entendido esto y a través de otros expertos como el señor Gray Cook, por ejemplo. Gray Cook es un fisioterapeuta británico, ¿no? Seguidor
de todos los principios que empezó Vladimir Janda, ¿no? Y en la actualidad él es uno de los principales referentes de entrenamiento funcional, un fisioterapeuta, junto con el señor Michael Boyle. Mike Boyle también es ahorita considerado el entrenador número 1 del mundo, digamos, ¿no? En cuanto a entrenamiento funcional se refiere, ¿sí? Él tiene su centro de entrenamiento en Estados Unidos y bueno, entrena mucho deportista, gente en general, de todo tipo, gente que entrena por salud, gente que entrena por razones de mejora del rendimiento, entrena equipos olímpicos, entrena deportistas olímpicos y bueno, tiene algunos libros y todo. Ya vamos a ir hablando un poco más del señor Boyle y de su trabajo en el desarrollo de estas clases que vamos a tener, pero son uno de los referentes, ¿no? Entonces, gracias a toda esta base se ha podido definir ya, y ahora sí pasemos al tema de fondo, a definir entrenamiento funcional como un sistema de entrenamiento, porque es un sistema, ¿sí? No es un método o no es un conjunto de ejercicios solamente, sino que es un sistema de entrenamiento que se encarga de restaurar la función musculoesquelética o metabólica, también dicen algunos. Bueno, está bien. Para generar patrones de movimiento saludables. Restaurar función músculo-esquelética. Restaurar la función. Eso vendría siendo la definición más precisa, más acorde con los orígenes de la palabra, ¿sí? Porque esto empieza allá en Praga, ¿sí? En la escuela de fisioterapia, con Jamila y compañía, ¿no? Cuando hablan de función, se habla de anatomía funcional, luego se habla de ejercicios funcionales. Y ya en la actualidad se habla de entrenamiento funcional, ¿sí? Entonces, esta sería la definición más cercana a todo este concepto que hemos conversado hasta el momento. Disculpe, músculo esquelética es toda la definición. Terminó en músculo esquelética, ¿verdad? ¿Cómo? Terminó en músculo esquelética, ¿verdad? Músculo esquelético metabólica para generar patrones de movimiento saludables. Y ahí podríamos, pues, ¿no?, hablar de los patrones de movimiento, que es un poco el tema que vamos a desarrollar en una próxima clase. Metabólica, para desarrollar patrones de movimiento saludables. Entonces, restaurar función, esa es la meta. Restaurar función. ¿Cómo estamos con la hora? Excelente. Bien. Hay una frase que asistió todo lo que hizo de semáforo de líder Cole, creo, no recuerdo bien su apellido. La función del músculo depende del contexto en el que se activa. Diferentes movimientos utilizan los músculos de diferentes formas. Eso se refiere mucho a lo que se les Diferentes movimientos activan músculos de diferentes formas. ¿Qué está definiendo? ¿O qué está, en qué contexto lo está diciendo? El contexto del entrenamiento funcional. Ahora repite el inicio. La función del músculo depende del contexto en el que se activa. Diferentes movimientos utilizan los músculos de diferentes formas. Roger Coy, creo. Bueno, en realidad es una cosa muy genérica, ¿no? Claro, la función del músculo depende de los movimientos, ¿no?, con los cuales se activan. Es muy específico. Vamos a pasar en un rato a realmente entender de qué hablaba, y muy bien, ahí viene tu mérito en realidad, de tratar de preguntarnos qué es exactamente la función muscular, ¿no?, o músculo-esquelética, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de función músculo-esquelética? Exactamente, ¿no? Ahí reside un poco más el éxito del trabajo de entrenamiento funcional, ¿sí? La pregunta que vendría a continuación sería un poco lo que más o menos ya iba generando, pues, esta duda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que restaurar en particular, ¿no? En concreto, ¿no? Ya que el entrenamiento funcional se encarga de restaurar, en algunos casos hasta podríamos hablar de mantener, ¿no? Quizás alguna persona tiene, ¿no?, digamos, sus condiciones musculares, ¿no?, bien establecidas, y el entrenamiento funcional le serviría también para mantenerlas, ¿no? Porque hay algo que, por ejemplo,
se considera que involuciona en el tiempo, ¿no? Como la comúnmente conocida como flexibilidad, por ejemplo, muscular, ¿no? Es algo que involuciona. La movilidad del cuerpo, los núcleos articulares, involuciona, ¿no? Por ejemplo, los niños, ¿no? ¿Tienen buena movilidad o poca movilidad? Tienen muy buena movilidad los niños. Mi sobrina se siente en una sentadilla olímpica, le pongo la barra así, tiene la barra debajo de los pies, es impresionante. Ni a mí me sale, puta madre. Terrible, ya quiero que haga levantamiento olímpico, obviamente, ¿no? La estoy entrando para eso, pero bueno. Tienen buena movilidad, ¿no? Y los adultos mayores, en cambio, ¿no? Van perdiendo movilidad, o sea, se va degenerando, ¿no? Va involucionando. Entonces, no se habla de que porque alguien ya tiene pues estas condiciones ahí, más o menos trabajadas, ya está, ¿no? Se acabó, listo, a relajarse. No, sino que también hay que mantenerlas. Y quizá en algún caso hasta llevarlas pues a un nivel, ¿no? Más superlativo, ¿no? ¿Por qué no? Muy bien. Entonces, nuestros amigos, ya habíamos hablado un poco, habíamos mencionado a Gray Cook, ¿no? El fisioterapeuta británico, ¿no? Que tiene que ver mucho en la actualidad con lo que es la movida de entrenamiento funcional, junto con el señor Michael Boyle, ¿no? Desarrollaron un concepto en una tarde donde conversaban un poco de estos temas, que hablaban de lo interesante que era ver cómo funcionaba cada núcleo articular, ¿no? Y a eso le denominaron el Continuum de Mobility Stability. El Continuum de movilidad y estabilidad, ¿sí? Entonces, ellos dicen que cada núcleo articular, ¿sí?, tiene la capacidad de generar movilidad y de proporcionar estabilidad también, ¿sí? Pero principalmente una de ellas. Bueno, cada articulación puede producirnos, puede generarnos, puede darnos movilidad, ¿no? Y también estabilidad. Pero principalmente se va a encargar un poco más de una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, ¿está listo el Skeletor, chicos? ¿Todavía? ¿Para más o menos cuándo? ¿Para qué día podría estar eso? ¿Para mañana? ¿Te crees? Te van a linchar, ¿ah? Para minutos. Excelente. Chicos, ahorita vamos a ese punto. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Cuando hablamos del entrenamiento, ¿cómo empezamos a entrenar? Una pregunta sencilla. ¿Cómo empezar a entrenar? Viene alguien, hola, que quiero entrenar contigo, que no sé cuánto, bla, 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 ¿no? ¿Cómo empezamos a entrenar? Evaluando. Muy bien, excelente. ¿Para qué evaluamos? Ah, mierda, ya saben. Ah, que esto es bien. Bien. Ah, no, son ustedes ya avanzados, ¿no? ¿Y qué hacemos una vez de detectar? Ah, mierda. ¿Quién sopló? Está bien. Excelente. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué evaluamos? Condición física. A ver, si evaluamos condición física, básicamente estamos hablando de evaluar capacidades físicas, ¿no? Como resistencia, fuerza y tal, ¿no? O sea, estamos evaluando rendimiento, ¿no? ¿Está bueno eso? ¿Evaluar rendimientos? Alguien que recién va a llegar así, ¿qué me importa, no? Si tiene mucha fuerza o mucha resistencia, en realidad no es lo más importante. Patrones de movimiento, evaluamos movimientos biomecánicos. ¿Que vendrían siendo qué exactamente movimientos biomecánicos?
Flexión, extensión. Ajá. O sea, también rotación, circunducción. Un blooper eso. Como en posición de sentadilla. Como en posición de sentadilla, dice. Sentarse así en posición de sentadilla. Pero no puede sentarse por falta de fuerza. Bueno, básicamente cuando hablamos de evaluar, estamos hablando de evaluar principalmente eso que mencionamos hace un rato, el continuum de movilidad-estabilidad, ¿no? Más que si el cuádriceps es fuerte o no es fuerte, si estabiliza bien o no estabiliza bien. Lo primero y principal es evaluar, porque quizás no puede hacer una flexión profunda porque tiene problema de movilidad de rodilla, o movilidad de tobillo, o movilidad de cadera, ¿no? Más que si el cuádriceps es fuerte. ¿Cómo podemos cuantificar la fuerza del cuádriceps? Es complicado, ¿no? ¿Cómo podríamos realmente con alguna medida objetiva, ¿no? Certera, evaluar la fuerza o la resistencia de un recto femoral? Quizás RM. ¡Ah, miércoles! O sea, vas a hacer tu RM en sentadilla hoy día. Vamos a tratar, bueno, mi RM es 160. Tú deberás mover unos 60 kilitos, aunque sea, ¿no? Y un RM... muy complicado. En realidad se usaría en ese caso un poco la aparatología, ¿no? Alguna máquina, un electromiograma, ¿no? Eso podría medir un poquito la actividad, ¿no? Exactamente, tal cual. Pero bueno, son cosas pues ya un poquito más específicas, ¿no? Más de laboratorio, ¿no? O sea, no estamos nosotros para llegar a ese tipo pues de evaluaciones, ¿no? Básicamente nos tenemos que enfocar en evaluar el continuum de movilidad-estabilidad del cual nos hablaban nuestros amigos Gray Cook y Mike Boyle, ¿no? Ellos desarrollaron eso, ¿sí? Entonces vemos que ya la figura va agarrando cuerpo, ¿no? Se chorearon el torso, hay que decir la verdad. Alguien se afanó el tronco. Había un tórax muy bonito, ¿no? Con todas las vértebras ahí completas. Y bueno, es así. La calle está dura, chicos. Muy bien, me encanta. Excelente. Sobre todo el eslogan que acá tiene que estar presente. Ese es nuestro marketing. Estamos saliendo al mundo en este momento a través de la camarita, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué tal allá, amigo? ¿Qué tal? Un saludo para Mike Boyle. Un saludo para nuestro amigo Gray Cook, que estamos hablando acá de cosas que ustedes dijeron, ¿no? Muy bien, espero me entiendan, sé que no hablan castellano, pero bueno. En fin, entonces yo les pregunto, chicos, a ver, hablemos ya un poquito más de los núcleos articulares, ¿no? La zona cervical del cuerpo, imagínenla por acá, ¿no? ¿Qué debe proporcionar principalmente? Muy bien. Tal cual, ¿no? Porque es una zona delicada, ¿no? Complicada. Tiene un rango de movimiento, ¿no? Las vértebras tienen un rango de movimiento de rotación bastante, ¿no? Limitado, ¿no? No es una articulación que deba pues manejarse en función de generar mucho movimiento, ¿no? Entonces, debe producir estabilidad. Muy bien, vamos acá a la zona del hombro o la zona glenohumeral. ¿Qué debe proporcional? Muy bien.
el hombro debe proporcionarnos principalmente movilidad, ¿no? Es una articulación, ¿no?, que tiene distintos tipos de movimientos, se mueven distintos planos, ¿no? El hombro te puede hacer flexión, extensión, puede hacer una abducción, ¿no?, una rotación, una circunducción, ¿no? Entonces tiene una gran demanda de movimiento, ¿no? Es una articulación sinartrósica, ¿no? Esfera-cavidad, ¿sí? Entonces, muy móvil. Y, como habíamos dicho hace un rato, hay ciertas capacidades, como por ejemplo la movilidad, ¿no?, que es involutiva a la pérdida de esa movilidad. ¿Sí? Va a ser común, en realidad, que ustedes van a poder observar muchos clientes pues, que no pueden elevar su brazo por arriba de su cabeza, ¿no? Tú le dices, la pesa sobre la cabeza, así. Sí, más arriba sobre tu cabeza, y va a hacer esto, ¿no? O sea, se va a mover desde otros núcleos articulares para compensar ese déficit, ¿no?, de una movilidad más óptima, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Bien, por acá más o menos imagínense que sale la escápula, ¿no?, el omóplato, ¿no? ¿Qué debe proporcionar nuestro núcleo articular escapular? Estabilidad. Muy bien. Porque existe lo que se denomina un ritmo escápulo-humeral, ¿no? Cuando se mueve el hombro hay un movimiento también de la escápula, ¿no? Existe también lo que se denomina la escápula alada, ¿no?, que es una poca estabilidad, una señal de una poca estabilidad a nivel escapular que se puede observar en personas, por ejemplo, que se ponen incluso desde una cuadrupedia o se ponen en un plank o en una posición de plancha y su escápula tiende a dispararse hacia arriba, ¿no?, a saltar, a sobresalir, ¿no?, desde la parte interna y baja, ¿no? Se va a ver un poquito eso. Dime. Claro, justamente ahorita estamos viendo el tema ¿no?, de definir bien lo que es el continuum, ¿no?, de entenderlo bien, núcleo por núcleo, y luego vamos a pasar a esa parte que sería, pues, ¿no?, hacer ejercicios correctivos, ¿no?, para restaurar, justamente.